¿Verdad? Hoy están como muy calladitos todos ustedes. Todos hemos tenido necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades en este momento? Sí, y qué dichosos los que no levantaron la mano, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos necesidades a diario, tenemos necesidades. ¿Por qué se da esto de las? ¿Por qué surgen las necesidades en el ser humano? Porque es que nosotros constantemente estamos teniendo necesidades. Ahora, empezando porque las necesidades no siempre son cosas materiales. A veces tenemos el entendimiento que una necesidad siempre tiene que ser material. Necesito plata, me hace falta plata, no tengo plata, ocupo plata, dame plata, y pensamos en la parte siempre de la plata. Bueno, porque dicen que la plata no es todo, pero es todo lo demás, ¿verdad? O sea, necesitamos el dinero muchas veces para todas las cosas que tenemos que hacer, de lógica, ¿verdad? Usted tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que comprar la comida, la ropa vale plata, hasta nacer y hasta morir vale plata, ¿verdad? Entonces ocupamos el dinero, sí es cierto, pero no solamente el ser humano tiene necesidades económicas, financieras, de dinero, también tenemos otras necesidades, tenemos necesidades en la parte emocional. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido necesidades emocionales? Necesidades de amor, necesidades de comprensión, necesidades de sentirse tranquilos, de sentirse bien. También tenemos ese tipo de necesidades, ¿verdad? Necesidades sentimentales, ¿verdad? O sea, necesidades de ese apoyo, necesidad de que alguien esté ahí, que alguien te escuche, necesidades, no solamente en esa área, también necesidades como por ejemplo que alguien te diga algo bonito, una necesidad de amor romántico, ¿verdad? De que alguien te diga algo bonito, que alguien te comprenda, sentirte halagado por alguien, eso también es una necesidad. Y hay muchas necesidades, hay necesidades espirituales, gente que quiere ser libre de ciertas ataduras, tienen ataduras en un área específica, quieren ser libres, ¿verdad? De la droga, de la inmoralidad sexual, de cosas así, del alcoholismo, y son necesidades espirituales que hay ahí. El ser humano está lleno de necesidades, los seres humanos estamos llenos de necesidades. ¿Cuándo es que surgen las necesidades en el ser humano? Vamos a ver ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis. Eso surge desde el puro principio. Desde el puro principio de la humanidad surgen las necesidades. Vamos a ver cuándo es que surgen las necesidades. Ahí en el capítulo 3 vamos a leer. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escuche bien claro aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban desnudos? Cuando comieron y sus ojos fueron abiertos. ¿Y por qué comieron? Porque le hicieron caso a Satanás. Porque escucharon a Satanás hablando mal del carácter de Dios, diciendo: no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento que ustedes coman de eso, ustedes van a tener entendimiento de muchas cosas. Y ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas, ustedes van a saber muchas cosas. Entonces a él no le conviene. Estoy parafraseando. Y en ese momento, justo en el momento donde ellos comen, ¿verdad? Viene ahí el versículo 6 diciendo: entonces comió, le dio a su marido, el cual también comió, y los dos hicieron fiesta.
Y en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí es donde viene la necesidad de la persona. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos? Porque no habían sido abiertos sus ojos. Y ellos tenían todo para ellos, estaban y podían disfrutar de todo lo que había allí, gozaban de la presencia de Dios, no se habían dado cuenta de que tenían una necesidad. Ellos se dieron cuenta en ese momento que tenían una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vieron una necesidad, necesitamos ropa, estamos desnudos, necesitamos ponernos algo. Y sigue diciendo el texto, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La necesidad que ellos vieron dentro de sí o en ellos, inmediatamente los hizo ¿qué? Esconderse de la presencia de Dios. Vino la necesidad y de una vez vino la separación de la presencia de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Viene el temor. La necesidad trae consigo la separación de la presencia de Dios y es donde entra el temor. Antes de eso no había temor. Por eso la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando estamos en necesidad, ¿cuántos han tenido temores en medio de sus necesidades? ¿Cuántos hemos tenido temores en medio de nuestras necesidades? Temor de que no voy a poder suplir eso. Temor de que no voy a poder continuar con ese pago. Temor de que no voy a poder, seguir con este compromiso, con esto que me comprometí. Temor de esto, temor. Tuvieron miedo, ellos tuvieron miedo porque estaba desnudo y me escondí. En vez de ir a la presencia del Señor, yo busco la manera de yo mismo proveer lo que yo estoy necesitando. Ellos fueron y se cosieron ropita, se escondieron de la presencia del Señor, empezaron a tener necesidad y empezaron a tener temor. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Oigan, se fueron tirando la culpa, ¿verdad? De yo no fui, fue la mujer que me diste. Y la mujer dijo, no, yo no fui, fue la serpiente. O sea, ese animal fue el que me hizo pecar. Y cuando nosotros pecamos, siempre tratamos de echarle la culpa a los demás. Ese es otro tema. No asumimos nuestra propia responsabilidad del caso. Siempre otro tiene la culpa. Y ese es un tema muy bueno del cual se puede hablar más adelante, ¿verdad? La mujer que me diste, la serpiente, fue él, por culpa suya yo estoy así, por culpa suya yo no levanto, es que usted no ayuda, es que usted no colabora, es que usted. Y echamos la culpa a los demás. Pero aquí el hombre empieza a tener necesidad, ¿cuándo? En el mismo momento en que peca. El pecado trajo consigo la necesidad. Y ahí es donde el ser humano empieza a experimentar necesidades en todas las áreas de su vida. Antes del pecado, antes de la separación entre Dios y el hombre, no había necesidad. Todo estaba perfectamente ordenado, todo había sido suplido, pero el pecado hace que venga a nosotros una necesidad, y necesidades en todas las áreas de nuestra vida. Así es que tenemos diferentes tipos de necesidades, y en el área en la que usted esté teniendo necesidad es muy válido, porque eso le va a traer temor. Muchas veces nos va a hacer huir de la presencia de Dios en vez de acercarnos a la presencia de Dios. En medio de nuestras necesidades es cuando más debemos acercarnos a la presencia de Dios. Bueno, ya sabemos que la necesidad está aquí en la tierra, ya sabemos que es parte de nosotros. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, no tendríamos tantas necesidades, pero tenemos necesidades. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo hacemos para remediar esta parte? Bueno, ahí viene el plan de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí viene lo bonito de cuando Él viene, y por eso la Biblia habla del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán es que comió de lo que la mujer le dio. El segundo Adán, ¿quién sería? Jesucristo.
Jesucristo es el segundo Adán. Él vino y ese no pecó. El primer Adán pecó, el segundo Adán no pecó. Vino a la tierra, experimentó todas las tentaciones habidas y por haber, pero nunca pecó. Que hay una diferencia entre tentación y pecado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hemos estado estudiando en el discipulado. La tentación siempre va a estar aquí dando vueltas por todo lado, pero el pecado es caer o ceder ante esa tentación. Siempre vamos a ser tentados, pero no necesariamente tenemos que caer en el pecado. Puede estar la tentación ahí, pero yo decido si peco o no peco. Yo decido, es mi decisión, yo voy a tomar esa decisión. Entonces viene la necesidad en medio de toda esta situación, pero este segundo Adán, que es Jesucristo, es el que va a romper con eso. Cuando nosotros entramos en una intimidad de nuevo con Dios, cuando le recibimos a Él en nuestro corazón, cuando le entregamos nuestro corazón y le hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces se rompe esa maldición y viene el Señor tomando el control de todas nuestras necesidades, porque Él es nuestro proveedor. Y ahí es donde podemos leer acá en la Biblia, podemos leer por ejemplo Filipenses, vamos a leer Filipenses 4, vamos a leer el versículo 19 y 20, este versículo tan bonito que habla y dice Filipenses 4, 19 y 20, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. O sea, está dándole una alabanza a nuestro Dios y nuestro Padre porque es el único que puede suplir nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No es conforme a lo que yo tengo, conforme a mis riquezas, es conforme a las riquezas que Él tiene. Y Él es el dueño de todo, absolutamente todo. Dueño del oro y de la plata. Él no tiene necesidad absolutamente de nada, es el dueño de todo. Entonces, ¿a dónde yo voy a acudir cuando yo tengo una necesidad? A mi Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a ver qué significa eso de suplir. ¿Qué significa esa palabra suplir? Suplir significa cumplir o integrar lo que falta en algo. Cumplir o integrar lo que falta en algo. Algo que está escaseando, Él es el que lo va a integrar. Él lo va a colocar ahí, lo va a poner. Entonces piense usted, tengo una necesidad emocional. ¿Quién va a llenar esa necesidad emocional? El Señor. Tengo una necesidad física. ¿Quién va a satisfacer esa necesidad física? El Señor. Tengo una necesidad en mi matrimonio, una necesidad familiar. ¿Quién va a suplir esa necesidad? El Señor. Suplir significa remediar la carencia de algo. Remediar la carencia de algo. Una necesidad es una carencia. Cuando dice la palabra suplir, es que Dios se va a encargar de que eso que está faltando ahí, esa carencia, sea puesta por el Señor, entregada por el Señor, suplida por el Señor, integrada por el Señor. En la Biblia la palabra suplir significa reemplazar. La definición anterior es la que dice el diccionario. En la Biblia, la palabra suplir significa reemplazar, sustituir algo por otra cosa. Ya no es solamente que yo voy a darte lo que necesitas, sino que voy a sustituir. Porque de pronto tu necesidad es en el área emocional y tú crees que con un novio o con un esposo vas a llenar esa necesidad emocional que tienes. Pues yo voy a sustituir eso. Porque tú no llenas esa necesidad con un hombre a la par tuya o con una mujer a la par tuya. Tú la llenas con mi presencia. Entonces el Señor viene y reemplaza ese argumento que usted tenía, esa necesidad que usted creía que la iba a llenar de esta manera. El Señor la reemplaza, la sustituye por otra cosa. Pone lo que corresponde, lo correcto en ese lugar. Entonces yo tengo una necesidad, llámese como se llame esa necesidad, sea la necesidad que sea, el Señor va a reemplazar lo que yo necesito por lo que yo creo que yo necesito por lo que yo realmente necesito. O sea, yo creo que necesito esto, pero Dios dice, eso no es lo que necesitas, tú lo que necesitas es esto otro. Y el Señor va a traer eso otro que usted necesita y lo va a reemplazar por lo que usted cree que necesita. Porque el ser humano se equivoca, nosotros nos equivocamos y creemos que podemos estar nosotros mismos encargándonos de suplir nuestras necesidades. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando vieron que estaban desnudos? Se pusieron a coser sus propias ropas. No esperaron a que Dios viniera y dijera qué iba a pasar. Ellos solitos buscaron hojas
en su mentalidad buscaron hojas, las cosieron y se hicieron delantales, se hicieron ropa. Porque dijeron, estamos desnudos, no podemos andar así. Vieron necesidad. Y el ser humano apartado de Dios siempre va a encontrar una necesidad. Siempre vamos a tener necesidades en nuestras áreas. Por eso es que el Señor tiene que venir y sustituir, reemplazar eso que nosotros creemos. Ahora, el ser humano se equivoca tanto porque trata de suplir las necesidades de acuerdo a sus propios pensamientos. Entonces, no sé, quiero una familia, a como sea la voy a buscar. Así sea fuera del plan de Dios. Ustedes han visto hoy que hay una moda que se está dando, principalmente en los países europeos, que las mujeres quieren ser madres, pero no quieren estar casadas, ni quieren tener esposo, quieren tener un hijo nada más. Quieren tener esa sensación de lo que es ser madre, lo que es llevar un bebé en la pancita. Entonces, hasta inclusive van a los bancos de espermas, buscan un donador y se hacen una desfertilización in vitro, lo que sea, y tienen un bebé, pero no quieren esposo, no quieren compromisos de matrimonio, ni andar cuidando un hombre, ni todo lo que conlleva un hogar, ni estar con eso. Entonces, suplen una necesidad que tienen, pero a su manera. Entonces, yo soy madre por mi manera, no a la manera de Dios. Esa no es la manera de Dios. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, yo quiero ser mamá, pero no quiero ser esposa ni tener nada que ver con eso. Estoy supliendo una necesidad que yo tengo a la manera mía, a como yo pienso. Y de esa misma manera hay otras necesidades que nosotros a veces queremos suplir a la manera nuestra, no a la manera de Dios. El mundo hoy se equivoca. Usted tiene necesidad de dinero y no importa, lo como sea, pero yo agarro plata para poder suplir la necesidad que tenemos. Y ahí es donde nace el narcotráfico, donde nacen todas aquellas cosas que son totalmente opuestas a lo correcto, a lo bueno y que traen tanto dolor a nuestra sociedad hoy en día. Porque queremos suplir nuestras necesidades a nuestra manera, el Señor viene, reemplaza, sustituye. Pero primero tenemos que estar con el Señor. Primero tenemos que meternos con el Señor. Ahora, ese problema no solo se da en el mundo, se da en la iglesia. ¿Cuánto hijo de Dios está tratando de llenar una necesidad, un vacío, con cosas que en ningún momento la palabra de Dios ha dicho que son para llenar esas necesidades? Y estamos tratando nosotros de lograr cosas por nuestras propias fuerzas y nos afanamos por lograr cosas en nuestras propias fuerzas. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Esa palabra nada, pastora, pero usted no se da cuenta que es que yo, nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, aquí el escritor de esta carta está diciendo, ustedes no tienen que estar afanosos por nada, sino que más bien lleven sus necesidades delante del Señor y vayan con acción de gracias, agradeciendo de antemano lo que todavía no tienen. Vayan con acción de gracias para que venga paz a sus corazones. Eso es lo que está diciendo aquí el texto, para que venga paz. O sea, ¿cómo yo voy a tener paz en mi corazón si yo trato de hacer las cosas a mi manera? No va a venir paz, de pronto hasta viene conflicto y viene peor. Ustedes han escuchado ya este hecho de que, bueno, yo no quiero ser madre, yo no quiero esposo, yo voy a tener mi hijo. Ya ahí hay un conflicto, porque ya ahí hay una necesidad que va a traer para ese hijo. Ella suplió su necesidad, pero ¿y el hijo? Entonces, es egoísmo en el corazón de uno, es egoísmo. Y el ser humano está lleno de egoísmo, lleno de egoísmo.
Y por querer nosotros suplir necesidades que tenemos, por querer suplirlas a nuestra manera, muchas veces se nos va la paz. Por eso aquí el escritor está diciendo, debemos ir a la presencia del Señor, no estar afanosos. Afanosos no solamente tiene que ver con el pensamiento, de que estoy ahí dándome vuelta, ¿cómo hago la plata? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo? Sino que tiene que ver con muchas veces ponerme a hacer cosas para lograr lo que yo necesito. Entonces yo me pongo a actuar, yo pongo a hacer cosas para tratar de tener ese negocio que quiero, para tratar de tener ese novio que quiero, para tratar de tener esa esposa que quiero, para tratar de tener todo lo que yo quiera, esa plata, ese dinero, lo que sea, como yo lo quiero tener, entonces yo me voy a poner a hacer cosas. Eso también tiene que ver con el afán. Y no estoy descansando en el Señor, ni poniéndole al Señor esa petición como con ruego. Voy a decirles cómo debe usted presentar su necesidad delante del Señor. Tengo 5 cosas acá, 4 cosas importantísimas. Número 1, para usted presentar su necesidad delante del Señor, esa necesidad, sea la que sea, en el área que usted tenga, piense usted cuál es su necesidad en este momento. ¿Cuál será su necesidad? Piense usted cuál es su necesidad. Número 1, debo quitar el afán de mi vida. Debo quitarlo. Es una acción que yo tengo que hacer. Dice, por nada estéis afanosos. Yo tengo que quitar el afán. Yo tengo que estar consciente que estoy afanado o que estoy afanada y lo quito ya. Voy a quitar esto, voy a tener tranquilidad. Voy a ir mejor a orar y que el Señor se encargue. Número 2, llevar mis necesidades delante de Dios en oración. Número 1, quito el afán. Número 2, llevo mis necesidades delante de Dios en oración. Quiere decir que la oración es sumamente importante para suplir las necesidades. Número 3, no ir a Dios con queja, sino con un corazón agradecido y rogando. No obligando a Dios. Esas oraciones de que no acepto un no por respuesta, antibíblicas totalmente. Si Dios quiere decirme que no, Él es soberano. Y de pronto Él me está protegiendo de algo, entonces no me lo va a dar. Señor, este es el esposo que yo quiero. Mírame bien. Y como Dios conoce mi futuro y sabe que ese hombre me va a hacer daño, no me lo da. Porque me está protegiendo y me enojo con Dios, como los niños malcriados. Que porque no les dieron lo que querían, se enojaron. Se me dio berrinche en el suelo. Y la mamá lo estaba protegiendo, no se suba ahí porque y lo hizo bajado, entonces el niño hizo berrinche. Y yo hago berrinche porque Dios no me da lo que yo quiero. No, este es el que yo quiero, Señor. Y de pronto Dios se está protegiendo de algo. Este es el que yo quiero, este es el que me gusta. Y Dios sabe que ese hombre te va a sacar de su voluntad. Dios sabe que ese hombre te va a hacer daño, que a la vuelta del camino vas a terminar súper mal. Pero no, ahí yo meto cabeza y estoy tratando yo de suplir mi necesidad de afecto, de cariño, de sentirme amada, de sentirme segura. Lo estoy tratando de hacer a mi manera y eso me va a traer problemas. Entonces, mejor yo dejo mi afán. Le digo al Señor, Señor, este me gusta, pero no sé si me conviene. Mejor tú dirígeme. Mejor enséñame tú, Señor. Y si este no me conviene, alúmbrame los ojos del entendimiento, o sea, que yo entienda. Y que yo vea cosas que están de pronto ocultas ahí. Y que me muestren a mí que no es lo correcto, que no es lo bueno. Y como usted está orando con un corazón agradecido, Señor, y te agradezco que me lo muestres. Pero a veces nosotros no queremos que Dios nos muestre cosas, porque sabemos que eso va a significar que tengamos que tomar una decisión. Y entonces no queremos que Dios nos muestre cosas, mejor ni le digamos a Dios. Eso es como cuando uno no pide consejo porque uno ya sabe lo que le van a decir. Entonces no, mejor yo no pido consejo porque yo sé lo que me van a decir, entonces ¿para qué voy a pedir consejo si no voy a hacer caso? Mejor no pido consejo. ¿Verdad? Entonces, no ir a Dios con queja. No es con queja, sino con un corazón agradecido. Señor, yo te agradezco, porque sé que tú proveerás, abrirás las puertas. Número 4, sustituyendo mis pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que el versículo 8 que acabamos de leer dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene ese versículo con lo que está hablando arriba?
arriba viene diciendo, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, por acción de gracias. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese versículo con lo que está hablando arriba? Porque tiene mucho que ver, tiene mucha relación. Quiere decir que cuando usted está afanado, usted se está pensando con pensamientos que no son los pensamientos correctos. Me afano, ¿por qué? Porque digo, no lo voy a lograr. No. Yo no voy a lograr pagar la casa este mes. Yo tengo que ver qué hago, no lo voy a lograr. Cuando usted empieza a pensar negativo, es cuando usted se afana. No, yo me voy a quedar para forrar Biblias toda la vida, yo tengo que conseguirme rápido un novio. En otro lado dice para vestir santos, aquí decimos para forrar Biblias. Y entonces empieza a buscar en sus propias fuerzas cómo suplir esa necesidad porque no quiere forrar Biblia, no le gusta ni forrar cuadernos, menos va a forrar Biblia. Entonces empezamos a suplir la necesidad a nuestra manera y nos va como un quebra. Entonces tengo que cambiar mi mentalidad. ¿Se acuerdan cómo dice Romanos, que lo estuvimos leyendo en el discipulado? Sobre cambiar tu mente, sobre cambiar tu forma de pensar. Romanos 12. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, yo tengo que ir a mis pensamientos, debo sustituir mis pensamientos negativos por pensamientos positivos, o sea, pensamientos de la palabra. Me va a ir bien. Dios está al control de mi vida. Dios me va a bendecir. Yo voy a tener un buen esposo. Yo voy a tener una buena esposa. Dios me va a guiar para escoger el correcto, la correcta. Dios me va a guiar. Y no quedarme ahí pegado en algo que yo creo. Dios me va a ayudar a salir adelante en esto, pero es necesaria la oración. Entonces, cuando usted va a orar, usted dedíquese a orar diciendo: Señor, mi necesidad será provista, porque tu palabra dice que tú proveerás. Eso lo dice, lo acabamos de leer, dice que tú proveerás todo lo que a mí me haga falta. Yo soy tu hija. He entrado en comunión contigo, ya no tenemos la relación rota, ya nuestra relación no está rota. ¿Se acuerdan que se había roto en el huerto del Edén? Pero a través de Jesucristo se volvió a restablecer, ya no está rota. Ya yo no estoy desnudo. Ahora tú me cubres, Señor. Tú eres mi proveedor. Yo no tengo que andar buscando las hojitas de higueras. A veces andamos buscando hojas de higueras por todo lado, viendo a ver cómo suplimos una cosa, cómo suplimos otra. Entonces, número 1, yo quito el afán de mi vida. ¿Cómo voy a quitar el afán de mi vida? Bueno, cuando me acerco a Dios en oración y ruego, llevo mi necesidad delante de Dios en medio de esa oración. Y no voy a ir con un corazón quejoso, quejándome: ay, es que no tengo plata, ay, es que no, vea la edad que tengo y nada que me caso, y vea que... No voy a ir con un corazón quejoso, voy a ir con un corazón agradecido. Y luego voy a ir cambiando mis pensamientos. Voy a ir buscando los pensamientos del Señor, la palabra de Dios, que es la que a mí me va a ayudar a cambiar la forma de ver las cosas. ¿Por qué el ser humano ve las cosas como las ve? Porque no cambia su pensamiento. Y si cambiamos nuestros pensamientos, las cosas van a cambiar a nuestro alrededor. Hay algunos ejemplos aquí de hombres y mujeres de Dios que confiaron y pusieron sus necesidades en las manos de Dios. Por ejemplo, aquí anoté una Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y para una mujer israelita, no tener hijos era lo peor de lo peor. Porque ellas, en su cultura, tenían el entendimiento de que usted era una verdadera mujer y le servía a Dios y le servía a su marido, y usted cabía en la sociedad si usted tenía hijos. Entonces, para ella era lo peor de lo peor no tener hijos. Y ella lloraba por eso, se sentía mal por eso. Y un día entró al templo y ahí se arrodilló, y ustedes conocen la historia de Ana. Ella se arrodilló ahí y pidió a Dios un hijo. Pero ¿qué hizo ella? No fue con un corazón negativo. Si usted ve la historia de Ana, ella no fue quejándose delante de Dios. Ella entró al templo y ahí ella se arrodilló, y dice la Biblia que ella, su llanto y su clamor era tan fuerte que ni siquiera podía alzar su voz, sino que solamente se movían sus labios, parecía que estaba borracha. Que el sacerdote se le acercó y le dijo que dejara de estar borracha, que dejara de estar tomando tanto malo, tanta cerveza.
Y ella le dijo, no, mi señor, yo no estoy borracha. Es que yo tengo una necesidad aquí. Y le estoy entregando esa petición al Señor. Porque yo quiero un hijo. Y es más, hizo algo súper lindo. De antemano lo entregó cuando ni siquiera lo tenía. Señor, y ese hijo te lo entrego para que te sirva. Es el profeta Samuel, la mamá de Samuel. Una gran mamá, imagínense, un gran profeta. Pero no lo tenía y lo entregó de una vez. Había una necesidad. Ella fue al lugar correcto para suplir su necesidad. Ella confió en Dios, creyó en Dios, le dijo, Señor, y es más, no lo tengo todavía, pero sin tenerlo te lo entrego de una vez. Señor, tengo esta necesidad, te la entrego de una vez antes de que me la des, antes de que me la suplas. Porque ella creyó y confió en Dios, ella confió su necesidad en las manos del único que podía suplirla. Sin embargo, Sara, cuando vio que no llegaba el hijo, entregó a su esclava, a su esposo, para tener un hijo a través de ella, apoyándome en mi propia prudencia, queriendo yo hacer las cosas a mi manera, porque ya es raro que Dios dijo que me iba a dar un hijo, pero y nada pasa. Voy a ayudarle a Dios. ¿Y cómo le fue a Sara? Como un quebrado. Porque después la esclava se creyó con toda la autoridad de venir y se sublevó y se puso a molestar a su ama y tuvieron que echarla. Y todos los problemas que ha traído hasta el día de hoy esa situación, hasta el día de hoy, esa situación, ¿verdad? Porque no se quedó solo ahí en la historia bíblica, hasta el día de hoy hay países en conflicto gracias a una decisión de una mujer que se apresuró a tomar una decisión y suplir una necesidad porque no confió en Dios, que es el tiempo del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un negocio antes de tiempo y con las personas equivocadas porque no confiamos en el Señor esa parte de nuestra vida? Y nos aceleramos, no, es que yo tengo que hacer ese negocio porque ese negocio está buenísimo, y no hemos ido a preguntarle al Señor, Señor, quito mi afán, estoy afanado, quiero tener el negocio, pero no, mejor quito el afán y espero. ¿Cuántos nos hemos en algún momento determinado relacionado o abierto una relación con una persona solo por el afán de querer estar con una persona y nos ha ido como un quebrado porque no era la persona correcta en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado satisfacer necesidades de todo tipo haciendo las cosas a nuestra manera, sin pedirle consentimiento al Señor? Tenemos un ejemplo de otro gran hombre, Daniel y sus amigos. Y grandes ejemplos. Daniel honró a Dios, honró al Señor. Sin embargo, lo echaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Sin embargo, estando allí, él creyó que Dios lo podía salvar. Y fue salvado. Fue salvado. Tenía una necesidad de ser salvado. Creyó en Dios y fue salvado. Sus amigos, ¿se acuerdan los amigos? Fueron echados al horno de fuego. Sin embargo, ellos dijeron, confiamos en Dios, tenemos la necesidad en este momento de ser salvados. Sin embargo, nuestro Dios, y me encanta ahí donde el mismo, sus mismos amigos dicen, nosotros no nos vamos a inclinar ante esa estatua. Nosotros preferimos que nos maten y que nos tiren ahí al horno de fuego, pero nosotros sabemos que Dios nos va a salvar. Pero aún si Él no nos salvara, nosotros seguiríamos confiando en Él. Oiga, qué convicción de hombres. Esa convicción donde usted dice, bueno, no me salió el negocio, pero seguro no me salió porque Dios me estaba protegiendo. Así es que Él me salvó de ese negocio y no me enojo con Dios. Bien, Dios, y bien, ¿por qué no me salió el negocio? Y empezamos a pelear y a discutir con Dios y nos vamos de la iglesia y nos enojamos con la esposa y nos enojamos con los chiquillos y pasamos un mes entero en depresión. En vez de agradecer al Señor porque fijo de algo me estaba librando el Señor. Si yo le confío mi necesidad, Él a mí me va a librar. Elías, con una gran necesidad,
se fue por allá en depresión porque le estaba persiguiendo aquella aguja. Y allá en su tristeza y en todo, aún así, fue alimentado por cuervos. La misericordia de Dios proveyendo para nuestra necesidad. Y pudiéramos hablar de una cantidad increíble de personas que confiaron en Dios, que entregaron su necesidad a Dios, grandes hombres de la Biblia. ¿Por qué nosotros no podemos entrar dentro de esa lista? De hombres y mujeres que confiaron sus necesidades en las manos del Señor. Estaban todos queriendo ir a poseer la ciudad de Jericó, pero tenía muros gigantes y el Señor habló. Tenían una necesidad de ir y poseer, y el Señor habló y dijo: van a hacer esto, van a dar las vueltas, las 7 vueltas ahí, luego van a gritar y eso se va a caer y ahí ustedes van a llegar a poseer. Confié, tenía una necesidad y confié, y Dios lo hizo, Dios suplió. Tenían necesidad en el desierto porque habían salido de Egipto, no había comida, sin embargo creyeron y confiaron en Dios. Dios respalda a su líder Moisés y se abre, viene y envía, no sé, maná del cielo. El día que querían carne les manda un montón de codornices. Cuando iban saliendo de ahí y ven el mar al frente, dicen: listo, ya morimos. El Señor abre el mar en 2 y pasan por ahí sequitos y se mojaron un pelo. Dios siempre suple a los que confían en Él. ¿Por qué vamos a estar preocupados? ¿Por qué vamos a estar afanados? Si ya estamos en comunión con Dios, ya no está aquella ruptura que hubo allá en Génesis, ahora no, a través de Cristo ya tenemos otra vez esa relación personal con Él. ¿Por qué vamos a estar afanados? Que Dios proveerá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Me encanta este versículo, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que viene como resultado o como producto de haber entregado al Señor mis peticiones en oración, de haber desechado el afán, de estar pensando positivamente, de no quejarme, sino de agradecer. ¿Qué viene como resultado de todas esas acciones? Bueno, el resultado que viene a mi vida es la paz. Shalom. La paz. Qué rico es saber que estoy en una necesidad, pero que tengo paz. Qué rico es saber que estoy pasando una circunstancia, pero que hay paz. Que eso no quiere decir que me siento, ¿verdad? Qué rico, o sea, eso no quiere decir que yo en un momento determinado no voy a sentirme ahí un poco triste o algo, pero usted se recuerda, el Señor está al control. Y qué rico es tener esa paz. Tengo que pagar esto, pero el Señor proveerá. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero Él lo hará. Tengo esta necesidad, el Señor se encargará. Esta es mi necesidad, el Señor se encargará. El Señor abrirá la puerta que tenga que ser abierta, el Señor cerrará la que tenga que ser cerrada. Tengo una necesidad, pero Dios se encargará. Mire Filipenses 4, 11, 12. Ahí mismo en Filipenses 4 dice el versículo 11. Vamos a leer desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está Pablo hablando ahí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Pablo está dando un testimonio aquí, está diciendo a los filipenses: bueno, qué dicha que ustedes ahora están teniendo cuidado de mí. Qué dicha que ahora ustedes se están dando cuenta que yo en algún momento he tenido necesidad. Pero sigue diciendo aquí: no lo digo porque yo tenga escasez, pues yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Oigan la clave: contento cualquiera que sea mi situación. Puedo estar atravesando el peor de los problemas, pero voy a contentarme. Y esto se aprende, porque vean lo que dice Pablo: porque he aprendido. Mientras más tardo yo en aprender, más largo va a ser el curso. Puede ser que el curso dure 2 meses, pero si al final yo no paso el examen, me vuelven a mandar otra vez a repetir el curso.
Entonces, mientras más tardo yo en entender y en aprender a contentarme en medio de, más veces voy a tener que ir a convocatorias y a repetir. Porque eso se aprende. He aprendido, decía Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esto se aprende, es un aprendizaje. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Había sido enseñado en todo eso. O sea, yo me imagino que Pablo pasó momentos de mucho y momentos de nada. ¿Se acuerdan? En la cárcel. Ahí en la cárcel no estaba a pata cruzada tomándose una piña colada. Ahí estaba pasando la fe. Con frío, con hambre, no tenía ni siquiera lo necesario ni lo básico. Sin embargo, desde ahí él escribió las mejores cartas que él pudo haber escrito. Porque él había aprendido. ¿Será que muchas veces nosotros pasamos por situaciones porque Dios nos está enseñando que aprendamos a contentarnos en medio de? Contentarme, ¿qué significa contentarme? Ser autosuficiente, no depender de otros, tener lo necesario. Eso lo dice un diccionario que busqué ahí, que era en el griego no bíblico, no en el griego en el que se escribió la Biblia, sino en el griego no bíblico. Para ellos contentarme quería decir ser autosuficiente, no estar dependiendo de los demás, tener lo necesario, porque a veces tenemos lo necesario, pero queremos más. Usted se ha dado cuenta que muchos de nosotros, o no sé si a ustedes no les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que usted abre la refri, que yo abro la refri y ahí hay pocas cosas. Usted dice, no hay nada, es que no hay nada de comer. Y tal vez tenía un chayote, un huevo y una papa. Ahí está. Algo hizo con el chayote, con el huevo y con la papa. Pero uno dice siempre, dice, ahí no hay nada, no tengo nada en la casa. Y tenemos esa forma de expresión. No, como que no hay nada. Ahí hay un chayote, un huevo y una papa. Cocina el huevo, cocina la papa, cocina el chayote y se come eso. Como que no hay nada. Pero nosotros siempre estamos como deseando más de lo que ya Él nos ha dado. De pronto Dios quiere que usted haga ayuno o que haga dieta. Y desde vacilón, dice el apóstol Pablo acá, dice, yo he aprendido y he sido enseñado para estar saciado como también para tener hambre. Nada tiene de malo que un día estemos saciados y que otro día tengamos hambre. Es parte de la vida. Así para tener abundancia como para padecer de necesidad. Hoy en día se predica que si usted tiene necesidad, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. Usted tiene que tener siempre esa alacena abundante, usted siempre tiene que tener el mejor carro, y siempre tiene que andar la billetera gordita y ojalá de dólares. Porque si no, usted no es cristiano. ¿Usted ha oído esas prédicas? Y no son bíblicas. Porque el mismo apóstol, entonces Pablo, entonces ¿dónde dejamos a Pablo? Porque dice que él pasó por tiempos de abundancia, pero también por tiempos de necesidad. Porque dice que él aprendió a vivir humildemente y también a tener abundancia. Entonces, ¿por qué necesariamente un cristiano siempre tiene que estar forrado en plata para decir que es un buen cristiano? Puede ser que un día tenga mucha necesidad y siga siendo un buen cristiano, porque aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Y así es. El verdadero contentamiento, apunté esta frase que me encantó en todo lo que estaba leyendo, el verdadero contentamiento solo viene de Dios. Yo no me voy a contentar nunca en mi carne, porque mi carne siempre va a querer más. Porque mi carne siempre va a querer satisfacer lo que a ella le parece. Por eso en mi carne, en este cuerpo físico, mortal, en el que ahora yo vivo, nunca voy a tener un verdadero contentamiento. Siempre voy a tener algo de quejilla. Siempre voy a querer más. Ay, ¿por qué aquel hermano? ¿Por qué Jimmy tiene aquel carro y yo tengo solo esta bicicleta? Siempre hay como... no era al revés. Siempre va a haber como aquella cosa en la carne. Entonces, el verdadero contentamiento solo viene de Dios y faculta
faculta a los creyentes, oiga, el contentamiento faculta a los creyentes para sentirse satisfechos en medio de cualquier situación de dificultad. O sea, el contentamiento que viene de Dios, no el contentamiento que viene del mundo, el que viene de Dios, dice que nos va a facultar a nosotros para sentirnos satisfechos. Gracias, Señor, por esto que me has dado. Corazón agradecido. Gracias por esta casa. Gracias, Señor, por esta casa que me diste. No es la mejor casa del mundo ni es el gran palacio, pero es mi casa, Señor, y yo la amo. Y la voy a limpiar, y la voy a cuidar, y la voy a chinear, y le voy a meter poquito a poco, porque es la casa que tú me diste. Y si es alquilada, igual. Ya porque es alquilada, entonces la voy a despedazar y la voy a romper porque por sí no es mía. Si no soy fiel en lo poquito, Dios no me va a dar más. Y si yo hago un destrozo a una casa que no es mía propia y la destrozo, nunca Dios me va a dar la mía, porque yo no pude cuidar lo ajeno, menos voy a cuidar lo mío. Eso no es cierto. Entonces, el contentamiento que viene de Dios siempre me va a hacer sentir satisfecho, no importa lo que yo sea que esté atravesando, estoy satisfecho, Señor, porque sé que tú estás conmigo y que tú estás haciendo tu perfecta voluntad en mi vida y que tú estás haciéndome pasar a mí el proceso que tú conoces que yo debo pasar. Que si me tengo que ir en bus, me voy en bus. Que si tengo que caminar, camino. Y que si el Señor me bendice con un auto, gracias, Señor, por el auto, pero si no lo tengo, me voy caminando. Porque el Señor necesita que usted aprenda a contentarse. En esta sociedad a nosotros nos cuesta mucho el contentamiento. La gente no se contenta ni con lo mucho ni con lo poco. Porque cuando tienen poco se quejan. Y cuando tienen mucho están quejándose porque quieren más. Entonces nunca estamos contentos. Siempre hay una queja. Siempre hay una queja. El contentamiento también tiene que ver con tu parte física. Nunca estamos contentos como somos. Y siempre estamos comparándonos con otros. Gloria a Dios por los que no. Allí veo unas colitas que me están haciendo bien. No tenemos por qué. Gracias, Señor, porque me hiciste así. Ese era tu plan. Así tú querías que yo fuera. Y así tú me quieres usar. Y así me vas a usar. Ese contentamiento en el corazón. En esta vida en la que nosotros tenemos, casi todo se ha convertido en una necesidad. ¿Verdad? Quiero un mejor empleo, quiero una mejor casa, quiero una mejor alacena, quiero una mejor refri. A veces a uno le mandan ahí mensajes, tienes tanto disponible para que cargues toda tu línea blanca en tu casa. Y a mí me da risa eso. Yo digo, no, hombre, tengo como 10 años de no cambiarla, o sea, desde que la compré es la misma que tengo. Y yo oigo otras personas que dicen, con este aguinaldo yo voy y cambio todo. Yo, bueno, y qué dichoso, el que puede, puede. Pero la sociedad siempre está viendo eso. Usted va, no sé, a un lugar, entra a una casa, por fuera se está cayendo, pero usted entra a la casa y tienen la mejor tecnología del mundo, la mejor tele, los mejores celulares, pero la casa está cayendo. Y es porque así está el mundo, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas sin nunca llegar a un norte definido. Eso es como, puse aquí un ejemplo de un hámster. Esos bichitos, ¿verdad? Los ratoncitos, eso, los hámster, que giran y giran y giran y giran, pero nunca llegan a un lugar definido. Y a veces parecemos hámster, dando vueltas, 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 pero no tenemos un norte. Siempre hay una necesidad. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos dice que el último fin del hombre no consiste en satisfacer sus necesidades, sino cuál es el norte, cuál es el fin de un cristiano, de un hijo de Dios. Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Ese es el objetivo. Que no estemos dando vueltas como el hámster ahí, dando vueltas y el pobrecito ratoncito y ahí va. Y usted se queda observando el ratoncito ahí, ¿verdad? Y da vueltas. Y a veces parecemos así, no llegamos al fin. ¿Cuál es el fin? El fin no es que usted tenga de todo lo que usted necesita, porque a veces Dios lo va a hacer pasar por alguna necesidad, porque le quiere formar su carácter, le quiere formar su corazón, le quiere formar su tiempo de oración, le está llamando su atención. Él quiere que usted le ponga atención a Él y no tanto a ese negocio, no tanto a ese carro, porque a veces Dios nos bendice con un carro y el carro se vuelve Dios. Entonces ya ahora no es que como ahora tengo carro, yo voy a salir a pasear. Yo conocí una señora
que pedían en la iglesia, por favor, ayúdenme a orar, yo necesito un carrito. Y ella era fiel a la iglesia, siempre iba cada domingo y ella iba en taxi cuando podía, a veces iba caminando, tenía un problema en una piernita y caminaba así como cojeando, pero siempre llegaba todos los domingos sagrados al culto cuando yo era chiquilla. Y ella empezó a pedir en el grupo de discipulado que por favor oraran por ella porque ella ocupaba un carro. Los hermanos empezaron a orar, el pastor empezó a orar, le dieron un carro. Algo pasó en el trabajo y ella tuvo una platita y se compró un carro. La perdimos. Nunca más volvió a la iglesia. ¿Y cuál era la excusa? Es que como yo no conozco ninguna parte y ahora yo salgo a conocer y entonces el carrito se volvió su Dios. Y si en algún momento le decían, hermano, ¿usted puede llevar a estos hermanos? Uy, no, es que me ensucian el carro, menos si tienen niños. Y se vuelve un Dios el carrito. Entonces ahí es donde el Señor quiere primero formar nuestro corazón de manera que cuando tengamos, nosotros sepamos contentarnos con ese carrito o sin ese carrito. Y podamos tener un corazón agradecido, tengamos o no tengamos. No, pastor, es que no voy a ir al culto porque se me echó a perder el carro. ¿Y qué? Usted nació sentado en ese carro. Si no tiene carro, pues se viene de otra manera. Si no tiene la moto, pues se viene de otra manera. Yo conocí personas que se iban hasta caminando, desde Curú, ahí en la entrada a Curral, hasta La Uruca, caminando. Y nada le va a pasar, nada más que tiene que levantarse por lo menos unas 3 horas antes y va a durar caminando como 2 horas, pero nada le va a pasar. Lo que le puede pasar es que bajó peso. Pero eso es todo. Pero nosotros a veces todo lo queremos como cerca. Oiga, una vez fui cuando estaba chiquilla a las misiones, que hacíamos misiones, y nos fuimos allá a Zigzaola y fuimos a visitar unos hermanos de la iglesia de Zigzaola, donde nosotros fuimos a hacer las misiones. Y cuando nos dice el pastor de ahí, todos nosotros éramos chiquitos, éramos un grupo de jovencitos, de jóvenes, todos fuimos allá. Y yo me había comprado, recuerdo, unas teles de esas blancas, hermosas, ¿verdad? Como las que están de moda ahora, en ese tiempo también estaban de moda. Blancas, divinas. Yo dije, con estas teles me voy a ir yo para las misiones. Y ya nos dice el pastor, bueno, vamos a visitar a los hermanos. Había que ir a visitar a los hermanos que asistían a esa iglesia. Y fuimos a visitarlos. Cuando ya íbamos caminando un poco de rato, yo dije, ¿y cómo es que cuánto más falta? Porque ya me dolían las piernas. Y yo era una chiquilla, ¿verdad? Y me dice el pastor, bueno, no, tenemos que, ese río que está ahí, había como 50 metros más o menos, había que pasar un río. Dice, como es ese río, hay que pasarlo 7 veces. En diferentes momentos, ¿verdad? En la montaña había que cruzar 7 veces por ese mismo río en la montaña para llegar a la casa de los hermanos. ¿Pueden imaginarse cómo me quedaron las tenis? Cafés, un café perfecto. Y yo después pensaba y meditaba en mi vida. Esos hermanos para venir al culto tienen que atravesar 7 veces ese río para acá y después para allá. ¡Wow! Y nosotros a veces vivimos ahí como a la vuelta de la esquina, ahí en el mismo barrio, y no, Dios guarde, no puedo salir porque está lloviendo. Si vivimos en un país lluvioso, ¿cuál es el problema? Allá en el otro lugar donde es desierto se quejan porque hay mucho sol, y aquí nos quejamos porque hay mucha lluvia. Entonces el Señor no nos podría quedar bien a nadie. Tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera que sea la situación. Aprender a contentarse. Oiga, esos hermanos cuando nos vimos, que hermanos, eran los fieles de la iglesia, 7 veces atravesaban el mismo río y para la venida, y después lo volvían a atravesar para la ida. No había cómo irse ahí en bus, no existían buses, no existían carros. ¿Cómo van a pasar en un carro ese río? O sea, no podían, tenían que venir a pata. Y eran los fieles de la iglesia, y uno a veces con carro, con moto, con plata para pagar un taxi, con buenos pies, no camino, no vengo al culto, no vengo. Entonces, el fin del hombre, del Hijo de Dios, siempre consiste no en satisfacer, su necesidad, sino en glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Mi vida tiene que glorificar al Señor y tengo que gozarme en Él para siempre. Un verdadero hijo de Dios no va a depender de sus circunstancias.
tenga o no tenga, él va a confiar en lo que Dios ha prometido. Y Dios ha prometido estar siempre con nosotros y proveer cada una de nuestras necesidades. No las que nosotros consideremos como necesidades, las que Él considera que son nuestras necesidades. Porque no necesariamente lo que usted cree que es una necesidad para Dios. Por eso Dios, a veces hay cosas que no da. Dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Pues ahí quiere decir que no siempre todo lo que oremos, Dios nos lo tiene que dar. Como el hijo que pide y no siempre la mamá le da todo lo que pide porque no todo le va a convenir. Señor, que se haga tu voluntad, porque Dios va a proveer de acuerdo a la voluntad de Él y de acuerdo a sus riquezas, no a las nuestras. Volvemos a repetir Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. El afán es lo único que va a impedir que usted tenga contentamiento. ¿Quiere tener contentamiento? Tiene que quitar el afán. ¿Está afanoso? No tendrá contentamiento. Esa es la ecuación perfecta. Entonces, lo único que impide que nosotros estemos contentos, que seamos agradecidos con lo que tenemos y que tengamos victoria en medio de nuestras circunstancias, lo único que lo impide es el afán. Por eso debemos desechar el afán, no estar afanosos. Vean lo que significa afán. En el griego, afán, en la palabra griega de afán es merimna, y quiere decir ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que te hace girar en diferentes direcciones. ¿Oyó lo que significa afán? Vean. Ansiedad, preocupación, lo que divide ¿qué? Tu corazón, tus pensamientos, te divide. Quieres una cosa, pero también quieres otra, y estás dividido en tu mente, en tu pensamiento. Quiere decir lo que distrae la mente y la hace girar en diferentes direcciones. Está pensando una cosa, después está pensando otra. Lo que le pasó a Adán y Eva, se vieron desnudos, hay que coser delantales, se dividieron, inmediatamente su corazón estuvo dividido. Ya esa paz perfecta que gobernaba sus vidas cuando no habían pecado, se había ido. Entonces, debo quitar el afán. ¿Cuál es sinónimo de afán? Sinónimo de estar afanoso: estar ansiosos, estar preocupados, estar afligidos, tener un cuidado que perturba, tener congoja. Oiga, son sinónimos de afán. Estoy acongojado, estoy demasiado preocupado, estoy ansioso. Afán y ansiedad son sinónimos. Tengo un cuidado que perturba, o sea, estoy tratando de resolver todo, estoy perturbado tratando de resolver todo. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, ¿cómo vamos a vencer el afán? Solamente con fe. Todo afán en medio de nuestras circunstancias y necesidades se puede vencer solamente con fe, creyendo en que Dios tiene cuidado y que suplirá cada necesidad que tengamos en su tiempo y a su manera. Primera de Juan 5:4. Vea qué bonito este versículo y con este vamos a orar. Primera de Juan 5:4. Usted debería aprenderse este versículo en memoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Dónde está el afán? En el mundo. ¿Quién vence al mundo? Todo aquel que es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos hay nacidos de Dios aquí? Todos los que hemos nacido de nuevo somos nacidos de Dios. Así que quiere decir que nosotros ya de por sí ya tenemos la capacidad para vencer al mundo, para vencer el afán, para vencer la preocupación, para vencer esas ganas de querer suplir las necesidades a mi manera y en mi tiempo. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y vean qué linda esta parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. O sea, ya la venció. Es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, ¿qué es lo único que puede vencer el afán de estarse preocupando de los hijos, de la pareja, de la plata, del novio, de todo? ¿Qué? La fe. La fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
Y el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Aquí hay gente que crea en Jesús como Hijo de Dios? Entonces ya ustedes han vencido al mundo. Ya no deben creerle más al enemigo que les perturbe la mente y les ponga afán en el corazón. Debemos estar contentos porque la fuente de la victoria en todas estas necesidades es nuestro Dios Todopoderoso. Y la fe es lo único que permite al creyente apropiarse de esa fuente. Si en realidad nosotros somos hijos de Dios, vamos a confiar, vamos a vencer el mundo y a sus pensamientos negativos y sus pensamientos de afán, creyendo que nuestro Dios es el suplidor de todas las cosas. No importa si usted tiene un trabajo donde no gana bien, usted no depende de ese trabajo ni de ese salario. Usted depende del Señor que abre las puertas, el Señor que hará milagros. No importa si en este momento usted tiene una deuda del tamaño de un crucero. Dios se encargará de eso, pero usted tiene que aprender a contentarse. Fácil. A veces uno dice, ay pastor, eso no es fácil cuando le llegan a uno a cobrar. Cuando lo llaman por teléfono, cuando lo están molestando. No. Ahí con más razón usted va y se mete a su cuarto y empieza a orar. Señora sana, Señor bendice, pero que seas tú, que no sea yo cayendo en tomar una decisión incorrecta para mi vida, después me va a traer dolor, me va a traer desesperanza, me va a traer un montón de consecuencias incorrectas. Así es que hoy vamos a entregar al Señor nuestros afanes, vamos a entregarle al Señor nuestras necesidades. Yo quiero que Joelito me ponga un canto ahí, yo quiero que usted ahí